Aló, ¿ahí me están escuchando? Sí, aló. Sí, don Hugo, yo lo escucho. Y ahorita me estaban escuchando, creo que empecé mal. Ahorita no, Sí, señor, hasta ahorita, en este momento. listo. Estaba hablando y no tenía el micrófono prendido. Hasta ahora me di cuenta. Bueno, Bueno, volvemos a empezar. Listo. Entonces, mire, hoy a ver el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, anteriormente llamado así, ICA, ahora se llama Agrosavia. Y pues bueno, más que todo aquí la seccional de Cundinamarca, que es la que nos rige tanto en Bogotá como en Cundinamarca, es aquella entidad encargada de certificar, hacer certificaciones. Es un ente también adscrito al Ministerio de Agricultura y que ejerce la función de fiscal. Es un ente fiscalizador de muchos procesos a nivel agrícola y a nivel pecuario. Nosotros nos vamos a concentrar más que todo en el tema agrícola. Por eso vamos a ver pues nuestro tema de las buenas prácticas agrícolas. Ese es como el tema de introducción. Lo vamos a ver, a tratar de ver muy generalizado y después vamos a encerrarnos en cada uno de sus temas. ¿M? Entonces, las buenas prácticas agrícolas son una serie, como su nombre lo llama, de prácticas que podemos estar haciendo cuando se siembre cualquier especie. Cuando tengamos un lote donde estemos sembrando, sea dentro de la ciudad o sea por fuera de la ciudad, son sistemas productivos donde lo que yo haga va encaminado hacia estos tres puntos. Por ejemplo, la inocuidad, la protección al medio ambiente y la salud y seguridad de los trabajadores. A manera de ejemplo, acordémonos que inocuidad es todo aquel producto cosechado o bueno, algo que se produzca desde el campo que no tenga peligro para el consumo humano o para el uso de un ser humano, ¿sí? Porque podemos hablar también de productos farmacéuticos, o sea, productos agrícolas que se utilizan para la farmacéutica. Entonces, inocuidad, pues cuando uno se come les explico ahorita que cuando uno se come una papa, pues nadie está pendiente de si esa papa es orgánica o no, o uno no pregunta si la papa es orgánica o no. La papa pues trae muchas trazas, un sinfín de trazas de químicos. Nadie regula eso, nadie inspecciona eso. Al ICA pues se le hace muy complicado mirar todos los cultivos de papa en Colombia y mirar si cumplen con las BPA. Por eso las BPA son para aquellas personas que lo soliciten. Y el ICA certifica fincas, el SENA certifica personas, ¿listo? El ICA, en este sentido, al certificar las fincas lo hacen bajo diferentes normas, en este caso normatividades, ¿no? En este caso ya les voy a mostrar cuál es la normatividad que rige para el certificado o la certificación en buenas prácticas agrícolas por parte del ICA o de Agrosavia. Esta se necesita, pues más que todo, a manera de recomendación, se necesita para una unidad productiva, una finca, donde se esté produciendo bastante alimento y cuyo objetivo sea sacarlo del país, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque afuera de Colombia, todas las normatividades internacionales se rigen bajo los sistemas de buenas prácticas agrícolas. Todo lo que compra, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, incluso Asia, cualquier cosa que vaya a comprar, ellos verifican que todo esté certificado. Y de esto hace parte la certificación del ICA en buenas prácticas agrícolas, ¿sí? O sea que un primer paso para yo poder exportar es certificarme ante el ICA y otro segundo paso es certificarme bajo una norma internacional. Casi que todas las mismas que maneja el ICA también las manejan las normas internacionales, como la famosa Global Gap, ¿sí? O la famosa Eurogap, Global Gap anteriormente llamada así, Rainforest y un poco de normatividades que rigen a nivel mundial y que el ICA pues está ahí inmerso, ¿no? Entonces, por ejemplo, una certificación con Global Gap, un ejemplo. La certificación con Global Gap pide, por ejemplo, si yo quiero exportar unos aguacates. Entonces, la certificación Global Gap exige que para cualquier persona en el mundo que produzca aguacate y lo quiera vender a X país, más que todo a los países de Europa, ese producto, el señor que lo produce,
bajo las buenas prácticas agrícolas que se rigen a nivel mundial, él debe llevar apuntes, él debe tomar registros de cada actividad que se haga en el cultivo. Esto se pide tanto en el ICA ya sabe de esas normatividades a nivel mundial, por lo tanto el ICA también las pide y también la pide la certificación internacional. Entonces el ICA digamos que es el primer paso y facilita muchas normas que también piden las ONGs u organizaciones mundiales que dan certificados también. Más que todo se utiliza para esto, las buenas prácticas agrícolas en un sentido netamente técnico, ¿sí? Hablando netamente del ICA, de alguien que produzca mucho alimento, de que tenga varias hectáreas que produzcan, no sé, algún alimento. Entonces, en ese sentido, pues para exportación, para fines de exportación, se hace certificación ICA porque pues se gana más dinero. O sea, las exportadoras pues a veces contratan a ciertas fincas agricultoras y le compran el producto y la exportadora viene certificada. También es un canal pues como de comercialización, pero las exportadoras aquí en Colombia se les dificulta mucho comprar productos en fincas que estén certificadas con el ICA. Es a veces un proceso como complicado. Yo me meto pues como mucho en esta área, ¿sí? Como en el tema, digamos, hablándolo de legal, el tema normativo, ¿sí? Obviamente que no es obligación que si, por ejemplo, yo tengo un terreno y empiezo a producir mora, ¿sí? Entonces, ese terreno que yo tengo donde estoy produciendo mora, no estoy obligado a certificarme con el ICA, pero dentro de mi sistema de producción, sabiendo yo qué significan las buenas prácticas agrícolas, yo puedo utilizarlas. Es como les decía, mire, puede uno, ejemplo de buenas prácticas agrícolas, hay muchas, ya después las vamos a ver, pero por ejemplo, llevar registros de lo que producimos, de lo que hacemos, de por ejemplo, de cuánta agua aplicamos en un día, cuánto fertilizante se le aplicó, cuándo se hizo una poda, qué productos se aplicaron y cuánta cantidad. Llevar ese tipo de registros hace parte de las buenas prácticas agrícolas. La desinfección, que tiene mucho que ver con la inocuidad, la desinfección de los productos, porque si un producto bien puede ser orgánico, que no se produce bajo un sistema de convencional, donde se aplican agroquímicos, sino que mi producto es orgánico, el producto que yo vaya a sacar tiene que pasar por un cuidado, ¿sí? Por un manejo, por una manipulación, tal vez una desinfección, porque así sea orgánico, no me garantiza a mí que aparte de no tener no tener trazas de químicos, a mí me puede hacer daño ese producto porque puede tener algún germen, un hongo, de pronto una espora de un hongo que sea perjudicial para mí, una bacteria, ¿sí? A veces el E. coli, lo que es la famosa bacteria E. coli, lo que es la famosa bacteria, eh, ¿cuál es otra? La E. coli, la salmonela, leptospirosis, enterobacter, todas esas cosas, bacterias así raras, pueden ir en los alimentos que nosotros compramos en el mercado, ¿sí? Entonces, por eso siempre se dice que pues lavar y desinfectar los alimentos. En muchas exportadoras pues se hace esto, ¿sí? Incluso ha pasado que el producto es netamente orgánico, llega a la exportadora o llega a cualquier bodega de almacenamiento, así sea un producto perecedero, y hacen aplicaciones de algunos desinfectantes para hongos y para bacterias. Entonces a veces aplican hipoclorito, yodo, bueno, algunos productos así, a veces son productos netamente químicos y en algunos casos sí se puede romper ahí el tema de la producción netamente orgánica. Entonces, pues es muy complicado a veces también pues tratar de estar fiscalizando como todas esas funciones, como todo esto. Entonces, eh, pues el ICA, las certificaciones, vuelvo y les digo, son para las fincas que las quieran tomar. Las certificaciones en buenas prácticas agrícolas que las da el ICA aquí en Colombia no son obligatorias, pero sí se pueden utilizar en cualquier unidad productiva, ¿sí? Como les digo, desde que ustedes, por ejemplo, estén desinfectando las herramientas, lavándolas, es decir, la pala, ese palín que ustedes utilizan para hacer
el trasplante de alguna planta o algo así. Todas esas herramientas, si se lavan y se desinfectan, ya se está haciendo buenas prácticas agrícolas. ¿Listo? Entonces, como le digo, son una serie de prácticas encaminadas hacia estos tres factores. Por ejemplo, la protección del medio ambiente. Los que hacen compostaje, pues, están contribuyendo al tema del mejor manejo de los residuos sólidos. Para el tema de la seguridad y salud en el trabajo, las personas que se protejan cuando van a aplicar así sea un producto biológico, como un orgánico o como uno químico, para controlar una plaga, una enfermedad, hasta malezas, ¿sí? Y si se aplica un producto de síntesis orgánica, no quiere decir que por ser un bioplaguicida, ¿listo? O un plaguicida orgánico de estas naturalezas, no quiere decir que no nos tengamos que proteger, ¿no? Entonces tenemos que protegernos, pues porque algunos de esos productos, digamos un hidrolato de ajuají, un hidrolato de ajenjo, si yo lo aplico sin protección, pues es corrosivo para la piel, es corrosivo para la salud, se me puede entrar por las vías respiratorias, me puede hacer una serie de daños, aunque sea biológico. Entonces, aplicar BPA bajo un sistema orgánico implica también eso, la protección y seguridad, seguridad de los trabajadores, ¿sí? Aquí viene un tema complicado y es el tema económico. Yo les voy a enviar la presentación, ¿listo? Para que ustedes la tengan. Aquí hay un tema un poquitico álgido, que es el tema de la, li- de la, del tema económico, que para todas aquellas personas que quieran certificarse, vuelvo y les digo, pues les recomiendo que sea con fines de exportación. ¿Por qué? Porque en Colombia no se tiene la cultura de pagar por un producto orgánico, sino por un producto convencional. Entonces, muchas personas van a los supermercados, van a los fruver y no le van a preguntar al dueño de la tienda, al dueño del fruver, si va a comprar una lechuga, digamos. No le va a preguntar, oiga, hágame un favor, necesito saber si esta lechuga que voy a comprar es orgánica o no. El señor de la tierra, de la tienda del fruit, pues va a quedar como gringo, va a quedar perdido, ¿sí? Entonces no sabrá qué decirles. Entonces a eso hago referencia. Aquí en Colombia, infortunadamente, no existe esa tendencia, esa cultura de, consumir productos como hortalizas, un ejemplo, o como frutales que sean bajo un sistema limpio, ¿sí? Entonces, a una persona no le importa incluso hasta en los mercados campesinos, a una persona no le importa pagar una lechuga que, digamos, valga 500 pesos bajo un sistema convencional normal versus una lechuga que cueste 2.000 pesos bajo un sistema de producción orgánico. A muchas personas, pues, los clientes, los consumidores no les interesa eso. Desgraciadamente es una situación que se vive acá. A diferencia de otros países, por ejemplo, como Europa, en Estados Unidos, en muchos países de Europa, sí se hace esto, por eso se paga muchísimo mejor. Esos productos los pagan muy bien para, vuelvo y digo, fines de exportación, pues porque en esos países sí se tiene la cultura de consumir alimentos libres de trazas y sanos. ¿Listo? ¿Qué promueve las buenas prácticas agrícolas? Dice la seguridad de las personas, como les había mencionado anteriormente, el ambiente, listo, el ambiente, la zona donde nosotros nos encontremos. También aquí hay una que se llama el bienestar animal, entra dentro de las buenas prácticas agrícolas. Y hay una serie de instrucciones dependiendo de la resolución en la cual el agricultor o el señor que produce animales, no sé, ganado de engorde, pollos de engorde, tiene que tratar muy bien, por decirlo así, muy bien al animal. ¿Sí? Entonces hay unas listas de chequeos que ya más adelante se las voy a mostrar, que se manejan por parte del ICA. El ICA las facilita. Uno revisa esa lista de chequeo y mira con qué se está cumpliendo. Si es para el caso de cuidado de los animales, pues entonces hay que tener en cuenta, no sé, las gallinas que tienen que desinfectársele todo, las vacas tienen que hacerse desinfección de las ubres, hacer desinfección con ciertos productos. Si no se hace, no se está cumpliendo, por ejemplo, con las buenas prácticas de ordeño, para que quiera producir leche que sea certificada o que alguna
empresa aquí en Colombia compre leche a mejor precio. Entonces, ahí también incluye este tema de las buenas prácticas dentro de la zona, ¿sí? El bienestar animal. Aquí habla, pues, bueno, de la yunta, ¿no? Todavía se utiliza la yunta y el buey para las siembras. Entonces, el trato del animal, ¿sí? Que, pues, el animal uno lo utiliza a veces, lo utiliza para hacer el arado, armar las camas, incorporar algún producto, por ejemplo, una cal, incorporarla al lote. Entonces, uno utiliza la yunta para eso y los bueyes, ¿sí? Mantener al día el animal, es decir, con sus vacunas de Lica, con bueno, un poco de cosas que piden para eso. Eso entra dentro de las buenas prácticas agrícolas, el cuidado de los animales, una alimentación balanceada y al día, según ya también recomendaciones de los veterinarios o tecnistas que le digan cuánto hay que darle al animal por tiempo, ¿no? Aquí, inocuidad alimentaria, pues bueno, ya habíamos hablado de eso. Entonces, estos son los cuatro principios que también se rigen. Aquí solo que nos faltaba era el bienestar animal, sí, a diferencia del anterior. Y aquí vemos algunos ejemplos, o bueno, hacemos una comparación mejor si en realidad vale la pena aplicar buenas prácticas agrícolas y no aplicar las BPA. Entonces, aquí ya tenemos dos columnas, una de un sistema tal vez, creo yo, convencional, que sería sin buenas prácticas agrícolas, versus un sistema no convencional enfocado a esto. Entonces, aquí que tenemos para el primer caso, dice bienestar animal, predio limpio, baños y depósitos. Ahí ya empieza el tema económico, ¿no? Hay que instalar en la finca, si es una finca, instalar unos baños cerca al terreno donde esté el trabajador. Y a veces hay fincas, por ejemplo, de 20 hectáreas. Entonces hay que colocar un baño en la última hectárea, ¿sí? Uno en la mitad y uno entrando a la finca, por ejemplo. Entonces hay que hacer inversiones. Y son baños, pues aunque eso vale plata, que toca, a veces yo los he visto sobre la tierra, que los hacen ahí. Aló, aló, allá, otra vez volvió. Que los hacen sobre la tierra, pero ese baño también tiene unas normatividades para hacerlo. Entonces, que tiene que ser de ladrillo, con teja zinc, con cisterna, con tanque, bueno, un poco de cosas, que es lo que también piden. ¿Listo? Las personas que sin BPA, pues animales fatigados, predio contaminado, letrinas de infraestructura en mal estado. Muchas fincas fallan en este proceso porque pues el que se llama el inspector del ICA, entra al baño en medio de la finca y lo ve sucio, sin agua, sin nada, entonces ahí se le va hondo a la persona que quiere certificarse y le va colocando una no consistencia o un requerimiento para cumplir con esa normatividad. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? El control o los registros, aquí vemos en la segunda parte, ¿sí? Que, bueno, aquí el señor está llevando registros de costos tal vez de producción, ¿sí? De los egresos, de la salida, de lo que nos cuesta producir algo, también costos de a lo que yo voy a vender o lo que ya se ha vendido. Entonces se lleva unos balances económicos, como un balance contable. ¿Listo? Pero no solamente es esto, ¿listo? Eso solamente se menciona aquí con el fin de hacer la aclaración que pues para una persona que difícilmente lleva registros, pues él no sabe si ganó o perdió. Muchos agricultores dicen, no, sí, sí, eso sí da, sí renta. Pero el típico ejemplo, el señor agricultor no tiene en cuenta su mano de obra como trabajo, como jornal o como un salario mínimo, ¿sí? Pues él cree que es su trabajo, su unidad y que él va a trabajar y que necesita, digamos, no necesitan a veces contratar personas solo sino para la cosecha, pero ese tiempo vale. Entonces a veces pues no se tiene en cuenta eso y los negocios sí pueden ser muy rentables. Hay cultivos que son bastante rentables, ¿sí? Pero si no se hacen unos registros y no se llevan unos controles de registros de gastos y egresos e ingresos, pues a veces va a haber una confusión y un desconocimiento como tal. ¿Listo?
Entonces, esto del control de la producción y más que todo llevar registros, ¿sí? Va muy de la mano pues con las normatividades de los BPA y se facilita, por ejemplo, para una persona que quiera adelantar cualquier otro trámite de certificación, ¿sí? Un ejemplo, si quiere adelantar un préstamo ante Finagro, ¿sí? Finagro pues también revisa toda la unidad productiva, todo el proyecto del cultivo y ve que el agricultor muy juiciosamente está apuntando a cuánta agua aplicó, cuánto fertilizante le echó, cuánto se le está yendo en plata, cuánto está entrando. Entonces se les hace más fácil por muchas razones, por esto, por llevar registros, se les hace mucho más fácil acceder a recursos, ¿sí? Pues a nivel de huerta, sí sería bueno pues también llevar unos datos pequeños de lo que sacamos, lo que cosechamos de la huerta y si es para uso propio, lo vendemos o lo consumimos, ¿sí? Ojalá se pudiera saber cuánta área se tiene sembrada en cada producto, aunque es una variable como complicada, porque uno tiene una huerta casera en la casa, perdón, más o menos de unos 9 metros, pongamos, unos 4 o 5 metros. Y la persona tiene una planta de romero y no va a tener 50 100 plantas de romero. Tiene una, por ejemplo, de romero, tiene una de hierbabuena, tiene una de sábila. A veces se complica llevar registros, pero sí hay que, pues, organizar un poco mejor la finca. La finca en este caso, la huerta, a nivel de llevar los registros. ¿Listo? Eh, bueno, si se lleva todo eso, pues van a haber más ingresos, la persona va a estar como más enfocada en si verdad vale la pena llevar las buenas prácticas, vale la pena llevar registros. Aló, 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 allá. Otra vez que se está yendo la señal. De llevar registros versus una persona que no tiene idea. Entonces, a eso hace referencia. ¿Qué encontramos aquí? Entonces, otros ejemplos. Con BPA, pues productos sanos y de calidad para la nutrición y la alimentación incluso de la misma familia. Desde lo que les digo, se puede aplicar buenas prácticas agrícolas sin necesidad de certificarse con nada, sino solamente aplicarlo. Pero sin BPA, ¿sí? Productos en mal estado, contaminados que afectan la salud de la familia. En muchas fincas se ve esto, que los agricultores pues tradicionales aplican químico por montón para X o Y cultivo y ese producto aplicado por la lluvia, el viento, se puede pasar a la huerta. Entonces, a veces las personas, o el señor del lado de la finca, ¿sí? Un señor, digamos, yo quiero certificarme con cualquier norma ICA, yo llevo todo bajo control, mis alimentos son sanos. Aló, mis alimentos son sanos, pero de nada me sirve que un señor, por ejemplo, que esté sembrando papa al lado, todos los días haga aplicaciones con fungicidas, plaguicidas en general, y me contamine mis productos. Entonces ahí también son situaciones un poco complicadas de abordar desde el componente técnico, ¿sí? Porque pues ya es una cosa que se le sale de las manos a las personas. Pero el ICA, bueno, tiene consideración de eso y uno, para su propio sistema productivo, pues hay que instalar unas barreras bien sea como cercas vivas o barreras rompeviento o algo y para que no se pasen los olores, las plagas desde otra finca a mi finca. Entonces, eso también entra dentro de todo este tema de las BPA. ¿M? También los trabajadores que yo vaya a contratar, ¿sí? ¿Para el tema de qué? Para el tema de la cosecha, pues la salud de ellos. Es decir, yo tengo que asegurarme de que esas personas, yo tengo que sacar, digamos, en mi finca, yo sembré una fanegada de aguacate y ya me llegó el primer pico y llegó fuerte, entonces yo tengo que contratar a personal para que me ayude a cosechar ese aguacate, ¿sí? Para fines de exportación, ¿sí? Yo no puedo contratar una persona a manera de jornal y que no le pague yo la ARL, ¿sí? Entonces el ICA exige también para el tema de certificación, para la salud de los trabajadores, todos los parafiscales, ¿no? Si el trabajador que yo contraté digamos, no tanto como decir jornal,
sino que el trabajador que yo contrato por días, yo le estoy pagando una ARL, nivel de riesgo 2 podría ser. Pero pues el señor, el agricultor, bueno, la persona, el operario que yo vaya a contratar, él sí tiene que estar a día con su tema de, más que todo de la salud. Tiene que al menos estar afiliado al CISBEN y tener sus papeles al día. Sí, esto vuelvo les digo por el tema de la salud de los trabajadores. Si yo pago un seguro por un trabajador que más o menos está para nivel de riesgo 2 está como en 14.000 pesos, ¿sí? Mensual. Esto a mí me va a ahorrar muchísimos beneficios, porque de pronto ese trabajador se pone, qué sé yo, a guadañar dentro de su hora laboral, ¿sí? Y ahí se pasó la guadaña por la bota, le rompió la bota y le fregó el pie, ¿sí? Y bueno, ojalá que hubiese tenido Sisbén y que lo tuviera al día, no hay ningún problema. Pero mucho mejor si, por ejemplo, yo estoy pagando una ARL. Entonces ahí sí se puede llamar a la ARL y reportar el accidente. Entonces la ARL pues está en la obligación de hacer todo el tema del recorrido de atención médico y el desplazamiento, bueno, muchas cosas. Pues vale la pena, siempre vale la pena cualquier trabajador que ustedes contraten para sus predios, asegurarse de que esa persona pues tenga salud y pensión, que esté cotizando, que esté en el sistema subsidiado, todo esto, pero también pagarle un seguro, ¿no? Perdón, una ARL, bajo una aseguradora de riesgos laborales. ¿Listo? Hay otro tema y es que también los niños los ponen a trabajar en algunas fincas, pues no veo que sea malo que los niños trabajen en los quehaceres de la huerta, de la finca, que me parece muy bien, sí, pero hay unos papás que ni siquiera los llevan los dejan estudiar, sino que pues el niño todo el día está trabajando en la finca y pues digamos eso tampoco se permitiría, de hecho, para ya a nivel técnico, técnicamente hablando para el tema del ICA, pues no se aceptan niños, simplemente el ICA no puede ver un niño por ahí que esté merodeando en el cultivo, eso está totalmente prohibido, ¿sí? Pero para fines míos, para fines muy caseros, pues sí, yo estoy de acuerdo que los niños trabajen y ayuden con las labores del campo, pero, pero primero tiene que el niño pues estudiar, ¿no? Porque un niño debe estar haciendo, estudiando y jugando. A eso hace referencia, hay niños que tienen que ir a la escuela y aquí en las no aplicación de las buenas prácticas agrícolas, los niños no priorizan ir a la escuela y gastan energías en el trabajo agrícola, que es lo que pasa en muchos países, como no solamente Colombia, sino en muchos otros países también hay películas incluso que hablan sobre esto, ¿sí? Sobre en Brasil, en la India, niños que trabajan una finca, ¿sí? Y el duro del negocio, el comercio allá, él los apadrina, algo así, unas figuras rarísimas, unas cosas raras que hacen ellos. Y pues el simple hecho de que el niño esté trabajando, pues no, pues ya digamos que estaría como prohibido, ¿no? Pues, hasta hay preguntas o algo así, ¿no? Si está quedando todo claro. Bueno, inocuidad. Entonces, característica esencial de calidad de alimento. O sea, no, inocuidad es como un sinónimo de no peligro. ¿Listo? No peligro de qué o no, de amenazas, por ejemplo, de agentes físicos, ausencia de agentes químicos, ahí es donde se aplica el CODES alimentario y ausencia de agentes biológicos. Se considera un producto que es inocuo cuando no tiene ninguno de estos tres factores. Físico, pues, por ejemplo, un vidrio, una aguja, un pedazo de una cuchilla que pueda ir en una canastilla, ¿sí? Químicos, pues ya sabemos, ¿no? Todo el tema de los productos químicos que desmesuradamente muchos agricultores aplican a X productos, entonces eso pues lleva trazas, no se respetan una cosa para los agroquímicos que se llama el periodo de carencia, por lo menos en papa y otros frutales aquí, de frutales y hortalizas que nosotros consumimos, esto no se respeta. Los plaguicidas
tanto bioplaguicidas, y cuando digo bioplaguicidas, hago referencia a los que son extractos de alguna planta o los que están hechos a base de hongos o de bacterias. Todos esos plaguicidas deben llevar en sus recomendaciones una cosa que se llama intervalo de reentrada, intervalo de reentrada y periodo de carencia. Así que la gente los confunde. El intervalo de reentrada es cuando yo aplico, digamos, hoy a las 3 de la tarde, aplico mi producto, ¿listo? Y el tarro que yo compré me dice, el intervalo de reentrada es de 7 horas. Entonces tengo que esperar 7 horas para ingresar nuevamente al cultivo. Mientras que el periodo de carencia es el momento que debo esperar en cuando yo hago la última aplicación de cualquier producto, dependiendo del producto, el tarro lo dice, y cuando yo vaya a hacer la cosecha. Entonces a veces pueden ser 15 días, por ejemplo, un herbicida que se va a aplicar, bueno, pongo el ejemplo de papa, que pues casi no se respeta, pero la papa, muchos agricultores cuando ya está lista, le aplican herbicida. Y uno dirá, pero ¿por qué le aplican herbicida? Pues con el fin de que la planta sistémicamente se estrese, ¿sí? Y cuando la planta tan pronto se estresa, empieza a mandar todo lo que tiene en sus bodegas, que son las hojas, empieza a enviarlo hacia el tubérculo. Eso lo hacen con ese fin. Muchos agricultores, muchos paperos en Colombia. Entonces, aplican el producto hoy y el tarro, por ejemplo, dice periodo de carencia, 15 días. Entonces, en 15 días tiene que cosecharle la papa. Pero ellos no lo hacen así, ellos lo hacen al tercer día, 4, 5, 6 días después. No se respetan los periodos de carencia. Entonces, ahí va también un punto que es muy importante y que, por ejemplo, esa papa se aplicó el herbicida, al siguiente día llegó a Bogotá, al siguiente día el señor tendero lo llevó hasta su tienda y al siguiente día yo lo consumí, lo compré y lo preparé y lo consumí. Tampoco hay periodo de carencia en esa cadena de distribución del alimento, ¿sí? Pues les apuesto de que lo que es el sector papero, no es el papero, muchos sectores pues no utilizan este tipo de los periodos de carencia, más lo vuelvo y les digo, más lo hacen pues las empresas que tienen que exportar. El CODES alimentario, ¿qué significa eso? El CODES alimentario es un listado de productos químicos que comúnmente se utilizan en la agricultura a nivel mundial y que esas cantidades, usted tiene unas tablas, por ejemplo, el glifosato, que digamos como que todos conocen el glifosato. El glifosato puede decir que por cada producto que se coseche, que se maneje, no debe exceder, por ejemplo, no debe exceder 50 partes por millón por si cada 100 gramos de producto cosechado. Un ejemplo, tomate. Entonces, por cada 100 gramos de tomate, no debe tener, el Código Alimentario me dice que no debe tener más de 50 partes por millón en esa masa de ese tomate de glifosato. Algo así parecido, ¿sí? Eso es el Código Alimentario. Nadie se va a fijar en eso, muy pocas personas lo hacen. Vuelvo y digo, con el tema del ICA y las BPA, las buenas prácticas agrícolas, se puede hacer eso y eso ya tocas con un análisis químico, ¿no? Un análisis de tejidos para detectar este tipo de trazas de productos químicos. Toca hacerlo bajo esa figura. Pero los productos que yo consumo normalmente en el mercado, en los supermercados, en las tiendas, en los Fruver, pues no van a manejar ese código alimentario, pero existe, es para que nosotros lo conozcamos, ¿listo? Y ausencia de agentes biológicos, ya pues ya les había dicho. Me puedo comer una manzana que sea producida orgánicamente, pero si me la mando sin haberla lavado, me puede llegar a dar una salmonela. Porque, por ejemplo, algún pájaro se pudo haber parado sobre esa manzana y las patas del pájaro tenían salmonela. Entonces contamina la manzana, yo no me di cuenta, esa manzana, yo como agricultor no me di cuenta, y esa manzana pues se lleva hasta el destino final, hasta el consumidor.
y pueden haber problemas. Entonces la persona no lava los alimentos. Entonces, vuelvo aquí, dice causar daños a la salud, pues inocuidad sería un alimento que no cause daños a la salud. Esta es la famosa resolución que les digo, resolución ICA 082-394 del 2020, es la más reciente. Dice, por medio de la cual se reglamenta la certificación de buenas prácticas agrícolas por parte del ICA en la producción, bueno, primaria, de frutas y vegetales, o sea, los vegetales incluyen las hortalizas, ¿listo? Para consumo en fresco. Entonces, yo les voy a enviar la resolución, a menos para que tengamos como idea de eso, ¿sí? De que son resoluciones. El ICA emite resoluciones, un sinfín de resoluciones para esto. Entonces, un buen trabajo, un buen ejercicio es más realmente conocer cómo se pueden aplicar las buenas prácticas agrícolas en cualquier sistema de cultivo. Lo mejor es descargar una de estas resoluciones. La resolución ICA 082-394, si yo la descargo, yo la puedo aplicar al pie de la letra, y al aplicarla al pie de la letra, pues obviamente me dan la resolución en BPA, porque ahí aparece esa resolución, dice muchos pasos de los que yo debo hacer que estén encaminados a la aplicación de las buenas prácticas agrícolas. De pronto, en alguna otra clase, pues la vemos. ¿Listo? Bueno, el objetivo principal, pues como tal del ICA, es establecer el sistema de certificación de las buenas prácticas agrícolas en predios donde se obtengan frutas y vegetales para consumo en fresco. ¿Listo? Campo de aplicación se aplica a los predios donde se obtengan frutas y vegetales, hortifrutícola, entonces ahí incluye, incluso aquí también los vegetales, incluye el tema de las aromáticas, ¿no? Pero ya hay otras certificaciones más específicas. Hay una certificación, por ejemplo, específica para aguacate, y que el ICA certifica a la finca en un cultivo de aguacate. Pueden existir ese tipo de certificaciones más que es casi la repetición de la repetida. Producir un frutal, una hortaliza, bajo estas resoluciones de certificaciones orgánicas, certificaciones de buenas prácticas, eso casi que es la repetición de la repetida. Todas, por ejemplo, van a decir, desinfecte las herramientas. Todas van a decir, haga recolección y repase de los frutos caídos. Todas van a decir, programe las podas. Todas van a decir, lleve registros. De pronto cambiarán en una que otra cosa, pero es casi lo mismo. ¿Listo? Bueno. Definiciones para el efecto de la resolución. Entonces, vegetales comprende hortalizas, hierbas aromáticas, hierbas culinarias, medicinales y otro tipo. ¿Sí? Frutas, pues cualquier fruta que se consuma. ¿Mm? Aquí vuelvo y les digo, mis requisitos, todo el tema documental. Entonces, siempre que vayamos a sembrar algo, tengan un lote para sembrar, lleven todos los registros sabidos y por haber. Los agricultores son muy juiciosos llevando sus notas, pero no hacen, por ejemplo, un folder, una Z, ¿sí? Donde ahí deben depositar, por ejemplo, el análisis de suelo, las facturas de lo que yo compro, las hojas técnicas de un bioplaguicida que yo compré. Por ejemplo, yo compré un hidrolato de agua aquí. Entonces, a ese hidrolato, a ese tarro, yo le tengo que hacer una trazabilidad y un seguimiento y es eso. De llevar un registro de lo que apliqué de ese tarro, cuándo lo hice y cuánto apliqué. Tener la hoja de seguridad de ese tarro, de ese producto, ese nombre comercial. Es muy fácil conseguir toda esa información en Google. Si ustedes, digamos, no les dé pena, si alguno de ustedes está produciendo bajo un sistema convencional, cualquier sistema convencional, pues no les dé pena o se sientan incómodos diciendo que ustedes, pues, utilizan químicos. Pues esta clase, pues, también en ese sentido se enfoca, más como en el sentido de los químicos, que después vamos a ver cuáles son los peligros y daños que causan a la salud. Y vamos a ver la clasificación de esos productos químicos, para que los conozcamos muy bien, para que el día de mañana no pronto los vayan a corchar, digamos ustedes haciendo, no sé, X actividad, ¿sí? Comunitaria o algo así, y alguien de pronto los corche con el tema de los químicos. Entonces, vamos a ver eso. Si no, muchas veces muchas personas, aprendices,
les disgusta, les molesta mucho que uno hable de químico, ¿sí? Pero yo siempre les digo, mire, es mejor que conozcamos bien en qué consisten esos químicos, que conozcamos bien por qué son perjudiciales para la salud, que también conozcamos bien cuáles problemas pueden traer para la salud y de verdad cuál es la razón, una razón muy lógica que ustedes muchas razones van a encontrar muy lógicas de por qué no utilizarlos y mucho menos en una huerta, ¿sí? Una huerta pues no, sí no se debería aplicar nada de esto. Bueno, documentales, llevar registros. Áreas de instalación. Entonces, mira, aquí me piden, por ejemplo, un cuarto de herramientas independiente del cuarto donde yo almacene los productos bioplaguicidas. Baño, bañera, ¿no? Para los trabajadores. Si yo tengo 20 hectáreas, me toca colocar al menos unos 4 o 5 baños, pues con letrina, con taza, con cisterna. Y los baños principales deben llevar duchas y hasta de agua caliente las pido, ¿sí? Porque una persona que estuvo trabajando todo el día y en un clima templado o incluso hasta caliente trabajando en podas de aguacate, porque la certificación lo pide. Él estuvo trabajando podando todo el día árboles con ese calor intenso. Listo, el señor llega acalorado para salir ya del trabajo y no se baña, pues es un problema porque se puede llevar trazas de químicos para la casa, porque la ropa puede quedar impregnada de esos productos químicos. Y si se va a bañar, pues que sea con agua caliente, porque si se va a bañar con agua fría y bien acalorado, pues puede tener riesgos para la salud. Entonces, por eso se exige el tema de la ducha. ¿Listo? El personal, pues ya sabíamos dicho que toca cuidar a nuestros trabajadores cuando ustedes los vayan a contratar o cuando ustedes estén contratados. Exigirle a la empresa, ¿no? Que les dé, por ejemplo, la dotación, que constantemente los esté capacitando, ¿sí? Que les respete a ustedes todo el tema laboral de cuántas horas se trabajaron, todo el tema legal en cuestión laboral, ¿sí? Así sea una sola persona, un señor que tenga que sea dueño de una hectárea de tomate y necesite sacar tomate y le dio por contratar a un muchacho que estaba sin trabajo en el pueblo, que el muchacho ya desde hace muchos años trabaja en fincas, ¿sí? Y todos, a esos casos, por ejemplo, hago referencia, que ese muchacho muchas veces, pues, o no está asegurado, no paga salud y pensión, no actualiza los datos del SISBEN, no se sabe nada, y a veces las personas, aprendices míos, los contratan así, y no les pagan una ARL al menos, lo que les decía, y se ha accidentado el pelado por X o Y circunstancias, y se vuelve un problema para el que lo contrató, ¿listo? Bueno. Entonces, aquí vamos a seguir viendo todo este tema. Yo les voy a enviar una guía, me la pueden entregar. Por ahí estamos a 6. Podrían entregármela a finales de este mes, ¿sí? El 27. Y esa guía pues habla de este tema que yo les estoy dando. Lo vamos a ir abordando también en la siguiente clase, pues porque ya más tardecito, en un par de minutos, eh, quisiera que ustedes se quedaran, ¿sí? Para dar inicio también a otro tema que es siembra y propagación vegetativa. No está esto dentro del programa del diseño curricular. Este curso que nos lo permitió dar el SENA es enfocado hacia los trabajadores agropecuarios o agrícolas, ¿sí? Hay muchas personas que me solicitaron este curso también, ¿sí? Entonces pasaron unos documentos, yo los registré. Y por el contenido, pues es como muy técnico. Yo lo veo que es bastante técnico. Alguien del grupo sí me escribió por el interno y me dijo que pues ojalá se pudieran ver cosas más relacionadas como con un cultivo, aunque estamos hablando de eso, sí. Pero yo sí quisiera que ustedes aprendieran por lo menos el tema de la huerta, el tema de hacer una propagación vegetativa, el tema de hacer una propagación por semillas, que ustedes sepan manejar una semilla, ¿sí? Que ustedes sepan reproducirla, que ustedes, bueno, en fin, un sinfín de cosas. Entonces sería bueno que se quedaran,
que continuemos con nuestro tema. O sea, ya aquí paramos el tema del ICA y nos vamos a meter con el tema de cómo se puede establecer un sistema en una huerta para conservación de semillas y para propagación vegetativa, es lo que yo quería ver. Vamos a ver eso, ya les muestro acá, módulo 2. Aquí ya me cambio de tema, ¿listo? Pero sí sería bueno que por favor lo vieran. Yo aquí respondo. Siembra y propagación. A muchos de ustedes deben tener semilla de algo por ahí en sus casas y esa semilla pues hay que saberla eh, gastar, ¿no? Porque a veces me pueden crecer 20 lechugas en 1 centímetro cuadrado ahí de siembra, me cayeron 20 lechugas, crecen las 20, pues uno las deja ahí, las personas por lo general las deja ahí, no se hace una práctica que se llama el raleo. ¿Qué significa el raleo? Que esas 20 lechugas que crecieron al mismo tiempo, porque me cayó mucha semilla en ese puntico, ¿sí? Por ejemplo, de lechuga que es tan pequeña, me cayeron ahí 25, bueno, no sé, 10, todas germinaron. Me toca cortarlas todas y dejar una sola, ¿sí? Eso se llama el raleo. Entonces, vamos a ver esta temática eh, con respecto al tema de presencialidad. Nos vamos a estar viendo, ¿listo? Nos vamos a estar viendo. Yo pensaría que a finales del mes de agosto nos vamos a ver y vamos a arrancar con nuestras prácticas. Entonces, en nuestras prácticas vamos a ver esto, siembra y propagación. Yo les digo qué materiales llevar y hacemos nuestros semilleros para que ustedes se los lleven a la casa y empiecen a fortalecer sus huertas. ¿Listo? Entonces, los invito para que por favor se queden, pues igual esto, vamos hasta las 4, 4:30 y nos tomamos más o menos unos 5 minuticos de descanso mientras llegan los demás compañeros que van a entrar a esta sesión que se tiene programada para hoy, que es de siembra y propagación. ¿Tienen dudas por el momento? ¿Preguntas? O si Profe, todo está muy bien, gracias, profe. ¿sí? Listo, perfecto, me alegra muchísimo que cualquier cosa, por favor, me preguntan, si quieren por el interno, por el grupo, relacionado con el tema. Listo, vuelvo y les digo, nos vamos a ver, vamos a hacer esto también a manera de prácticas, que nos podamos conocer. Eh, de pronto este grupo ha empezado como como con mucha confusión y todo. Por favor, estén pendientes del WhatsApp. Listo, yo ahí publico mucha información. Ya más tardito les envío la información. Entonces, en 5 minuticos arrancamos con siembra y propagación. ¿Listo? Esperemos a que vayan llegando los demás.